Hola, Shabbat Shalom. Estamos en Perashat Shemini. Esta Perashá nos habla al final de la Perashá de lo que la persona puede comer y qué no puede comer. Y empieza hablando ahí de los animales, cuáles son las características para saber qué animal puedo comer y qué animal no se puede comer. Cuál es kosher y cuál no es kosher. Y la Gemara y la Torah dice así: Kol mafreset parsa, veshosá, chesa parsa, maale geraba behemá, otato gelu. Y traduzco: cualquier animal que tenga estas dos características, que la pezuña esté partida y también que sea rumiante, esos animales se pueden comer. Son kosher, se les tiene que hacer la shejitá, se degolla y así se pueden comer. Pero cualquier animal que no tengan estas dos características, como es la pezuña partida y que sea rumiante, si le falta una de ellas, entonces no se puede comer. Y la Torah nos va diciendo, por ejemplo, el camello. El camello no tiene la pezuña partida y si es rumiante, entonces esa no se puede comer, porque aunque sea rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Y después me sigue diciendo, por ejemplo, el jazir, el cerdo, sí tiene la pezuña partida, pero no es rumiante. Por lo tanto, el cerdo no lo podemos comer, dice la Torah, tameu lahem, es impuro para ustedes, y ustedes no van a poder comer el jazir, lo que es el cerdo. Y hay una pregunta que resalta, que la hace el Kli Yakar. Cuando la Torah nos dice los animales que no podemos comer, por ejemplo, vamos a hablar del cerdo. Dice, el cerdo no lo van a poder comer. Entonces, ¿cómo me tendría que decir la Torah aparentemente? ¿Por qué no puedo comer el cerdo? Porque no es rumiante, por eso no lo puedes comer. Y ya. ¿Para qué la Torah me dice no? ¿Sabes por qué el cerdo no lo puedes comer? Porque sí tiene la pezuña partida, pero no es rumiante. ¿Para qué me dices la característica que sí tiene? Alcanza con decirme las que no tienen para saber cuál no puedo comer. Vamos a ponernos un ejemplo. La persona que tenga el talit y el tefilim tiene derecho a ir a tal excursión. Pero la persona que no tenga el tefilim, pues no tiene derecho a ir a la excursión. Así me podía decir. Pero no me digas, pero la persona que sí tiene talit y le falta el tefilim, esa persona no puede ir. ¿Para qué me dices la característica que sí tiene? Si me estás hablando cuál no puedo comer, pues nada más dime la característica que no tiene, que es que no es rumiante. No me digas la que sí tiene, que tiene la pezuña partida. Sobre eso hay un mensaje muy bonito y muy esencial para cada uno de nosotros. Entonces dicen nuestros jajamim, el cerdo cuando levanta sus patas enseña que su pezuña sí está partida. Nada más que él ya oculta, el cerdo oculta de que no es rumiante. Entonces eso es muy mesukán, eso es muy peligroso, porque la persona se tiende a irse con lo que él está fingiendo, que él es kosher. ¿Por qué? Porque tiene la pezuña partida. Pero no sabemos que no es rumiante. Por lo tanto, esos son peores que cualquier otro. Si cualquier otro que no tenga las dos características, entonces yo sé que estos no me los puedo comer porque no tiene las dos características. Pero el cerdo, cuando él levanta sus pezuñas, dice, mira cómo tengo la pezuña partida. Entonces la persona tiende a decir, bueno, pues entonces sí se pudiera comer. Y está ocultando al que no es rumiante. Esto quiere decir que hay personas hipócritas. ¿Qué quiere decir una persona hipócrita? Una persona que finge tener una virtud o tener una cualidad cuando no la tiene, es una persona hipócrita. Eso es lo que es el mensaje del jazir. El jazir presume de ser bueno, de ser kosher, porque tiene la pezuña partida, pero no nos dice lo malo que tiene, que no es ma'aleguera. En la Torá, en los jajamim, está comparado a Esav Rasha con el cerdo. Esav el malvado, el hermano de Jacob, con el cerdo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Esav así era. Esav Rasha, dice la Torá, Kitzaid bepiv. Él cazaba a su papá con su boca. Lo engañaba. Le decía, papá, ejme aserineta melach, ¿cómo se hace el maaser de la sal? Una pregunta que no viene al caso, porque la sal no se le tiene que ser maaser. No le tienes que sacar el diezmo de la sal.
Pero él hacía esas preguntas a su papá para que su papá vea cómo él es tan bueno que hasta se preocupa cómo sacarle el diezmo de la sal. Esto es Esav Rasha. Esav Rasha engaña, es un hipócrita, finge tener una virtud cuando no la tiene. Y por eso es comparada al cerdo. El cerdo levanta sus patas y dice, miren cómo yo soy kosher. Pero no es kosher porque no es ma'ale, no es rumiante. Una persona que es ejad bape, bejad balev, que es con su corazón, no es lo mismo con su boca, es una persona que no se soporta, es una persona que no es auténtico. Y por lo tanto la perashá me dice, tienes que saber que el hazir, el cerdo, tiene la pezuña partida, pero no es rumiante. ¿Para qué me dices eso que tiene la pezuña partida? Para enseñarte que de ellos hay que cuidarnos más, que eso es un jizarón, eso es una falta. Porque no porque pienses que tiene esta virtud ya pienses que es bueno, sino le falta la otra y por lo tanto hay que tener más cuidado de él que de otros animales. Otros animales sabemos que son temeín, sabemos que son impuros y de ellos sabemos que existe el mal y sabemos cuidarnos de ellos. Pero de los que fingen ser buenos, de ellos hay que cuidarnos más que de cualquiera. Eso en la Torah está escrito por animales, pero claro que eso tiende a estar en las personas. ¿Cuántas personas no vemos que si tú lo ves en el CNIS, lo ves en algún lugar, son muy buena gente y se ven buenas personas? Pero véanlos en la casa, cómo humilla a su esposa, humilla a sus hijos, una persona prepotente. Esas personas son ejad bape, bejad balev. Esas personas cuando te ven en la calle y fingen ser muy buenos, tú no sabes que tal vez en su corazón te tenga un odio, y eso es lo que se llama un tzabúa. ¿Qué es un tzabúa? Un pintado. Él está pintado porque él no es auténtico, él no es no es lo que realmente refleja. Está escrito con Yenai Amelech, Yenai el rey, antes de morir le dice a su esposa. Todos sabemos una persona antes de morir, pues quiere dar el mejor mensaje, un mensaje que se quede muy profundo para toda su familia. Entonces le llama a su esposa y todos, a ver cuál es el mensaje que le va a dar a su esposa. Y le dice así, Alti tiarei mina perushim velomi mishenan perushim ela minatzbuim. Dice, tú tienes que tener miedo nada más tienes que cuidarte de quién, de los tzebuim, de las personas pintadas, las personas que piensas que están a tu favor, cuando por atrás están en tu contra. De esas personas hay que cuidarse muchos. Y sigue diciendo, Shemaasen que maase zimbri, umebakshim sahar que pinjas. Sus hechos son como los hechos de Zimbri. Todos sabemos que hizo Zimbri. Hizo adulterio enfrente de todos, ahí en el Zócalo, vamos a decir, hizo adulterio con Cozbi Batzur. Y fue Pinjas cuando no pudo soportar cómo alguien está haciendo ese pecado. Les metió una lanza y los mató a los dos en el propio acto. Y sobre eso tuvo mucho pago porque él hizo Kiddushem Shamayim, santificó el nombre de Dios, que no se hagan estas cosas feas dentro de la calle, ni mucho menos cuando se ve reflejo en frente de todos. Dice, hay personas que hacen estos actos, averot, hacen pecados, y ellos quieren tomar pago como Pinjas, quieren tomar pago y se sienten tzadikim, se sienten justos. Y de aquí vemos un hidush más todavía. No nada más la persona es hipócrita con la gente, él finge ser bueno, pero él mismo sabe por dentro que es muy malo, sino hay veces él mismo se engaña a sí mismo. Estas personas que dicen pasar a ser que son maaseh zimbri, hacen maaseh zimbri, hacen actos de zimbri y quieren tomar pago como Pinjas. ¿Cómo quieres tomar pago si tú sabes que eres malo? Porque él mismo es tanta la hipocresía que hasta él mismo se va engañando ya. Esa es tanta la intensidad cuando una persona es tan hipócrita. Y eso se da en una persona que es Hanufá, que hace la barba a la gente, o que cuando le va bien la cosa, cuando recibe su sueldo de su patrón, ahí le va muy bien, pero cuando sale a ser despedido, ahí le dice todo lo que pensaba de él. Esa es una persona que es tzabúa, una persona que es pintada. Hay personas que dicen la shonara es hablar mal del prójimo. Ellos mismos se engañan, no, está bien, porque me hizo algo mal, la gente tiene que enterarse de lo que hizo. Y él no se da cuenta que aunque que está haciendo algo malo, él como que se engaña a sí mismo que está bien lo que está hablando.
O hay veces una persona humilla a alguien, o le falta el respeto a alguien, o lo insulta, o es muy prepotente con él. Y él dice, está bien, porque yo tengo tal y tantos argumentos donde yo pienso que está bien lo que estoy haciendo. Entonces, a él mismo se está engañando. No es nada más hipócrita con la gente, sino una persona no es auténtico consigo mismo. Y hay muchos y muchos lugares donde los jajamim nos dicen en las Gemarot cuánto la persona es descalificada cuando es ejad bapé, vejad balev, cuando es una cosa con la boca y por dentro piensa otra cosa. La Gemara en Masejet Bametzia dice, ejad bapé, vejad balev, ¿de dónde se aprende esto? Que no hay que ser una cosa con la boca y otra con el corazón. Dice el Pasuk en Sefer Vaikra, meoznet tzedek, avnet tzedek, efat tzedek, ven tzedek y elahem. Ahí habla de que una persona tiene que ser correcta. Hen tzedek y elahem. Una persona que es ejad bapé, vejad balev, no es una persona justa, no es una persona correcta, no es una persona verdadera. De ahí se aprende, hen tzedek quiere decir tienes que ser justo. Cuando una persona aparenta ser bueno, finge ser bueno, entonces no está siendo justo y por lo tanto de ahí se aprende que no podemos ser ejad bapé, vejad balev. Incluso vean lo que dice la Gemara en Masejet Pesachim, algo muy fuerte. Shelosha Akadosh Baruj Hu son an. Hay tres personas que Boreolam, que Akadosh Baruj Hu no los soporta, los odia, son an. Imagínense una persona que diga que Dios lo odia. ¿A quién Dios lo odia? No se ve mucho. ¿A quién Dios lo odia? Al que hace abonot, al que hace pecados. ¿A quién Dios odia? Una de estas tres personas, ¿quién es? Amedaber ejad bapé, vejad balev. Una persona que es hipócrita. Y dice algo lo que no siente diferente a lo que está diciendo. Esta es una de las personas que Boreolam, que Hashem lo odia. Si nos podemos imaginar, ¿existe algo que Hashem odia? Sí. ¿A quién? A una persona que ejad bapé, vejad balev. Entonces, antes que empecemos a ser hipócritas o decir cosas que no sintamos, que no sentimos, o reflejar como una persona como si lo quieres mucho y por atrás le quieres meter un cuchillo, eso tienes que saber que la persona, que Dios lo odia a esta persona. Entonces antes de una persona decidir si ser así o no, tiene que saber esto, que Boreolam lo odia a esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué Boreolam odia? ¿Por qué Hashem odia tanto a esta persona? Se puede entender muy fácil, porque Hashem es Atzur Tamim Paolo, Kijol de Rahav Mishpat. El emuná ben Abel, tzaddik veyasharu. Boreolam es lo más justo que hay. Hashem Yitbaraj es lo más emet que hay, es lo más verdadero. Lo justo y lo verdadero es lo que es Dios, el Todopoderoso. Entonces él no puede, no aguanta que alguien sea ejad bapé, vejad balev. Esa es una stira mautit, es una contradicción en la esencia de Dios. Por lo tanto es una contradicción en lo que es el mishpat, en lo que es la justicia, en lo que es el tzedek, lo que es el yosher, lo que es lo correcto. Esas son las mitot de Akadosh Baruj Hu. Tú tienes que apegarte a las cualidades de Akadosh Baruj Hu, así como él es emet, así como él es verdadero, tú también tienes que ser verdadero. Así como él es auténtico, tú tienes que ser auténtico. Así como él es justo, tú tienes que ser justo. Por eso Dios odia tanto a las personas que no se van sobre las cualidades de Kaviahol, de Boreolam. Y por eso son an, al que le llega un odio de Dios a estas personas. Todos sabemos con los hermanos de Yosef, Atzadik, quien no sabe la historia, de que llegaron a odiarlos. Los hermanos odiaron a Yosef Atzadik. Y dice el Pasuk, Vayir'u echav ki oto aba bien. Cuando vieron que Jacob le daba preferencias a Yosef más que a otros hermanos, no podían hablar con él en paz, no podían hablar con él, le volteaban la cara. Dice Rashi algo impresionante. Del desprecio de los hermanos, ahí yo entiendo la virtud de los hermanos. ¿Por qué? Ellos no eran hipócritas, no le decían a Yosef, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No te hemos visto, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste hoy? Y por fuera le dicen, entre ellos decían, no lo aguantamos, no lo soportamos. Ellos no eran así. Ellos eran auténticos consigo mismos.
veían a Yosef, le volteaban la cara, no podían hablar con él, del odio no podían hablar con él, pero no le decían, no aparentaban ser buenos por fuera y malos por dentro, sino lo que sentían, eso es lo que reflejaban. Y eso es mitoch gnutam, del desprecio. Está pésimo odiar a tu hermano, pero del desprecio de ellos te das cuenta también su virtud, que no eran hipócritas, que no eran ejad bapé, ejad balev. Quiere decir que es mejor ser auténtico, aunque no lo soportas, no lo veas, no le digas nada, pero no aparentas que eres bueno con él y que eres muy bondadoso con él, cuando por fuera hablas pestes de esta persona. Y así vemos en la Gemara en Masejet Beyomá y en Masejet Berajot. Kol talmid jajam shen tojo kebaró, eno talmid jajam. Un talmid jajam, que no es por como es dentro, es también fuera, entonces no se considera talmid jajam. Y así decía Rabban Gamliel. Kol talmid shen tojo kebaró, la persona que no es por dentro como por fuera, entonces lo ikanes de Betamidrash, que ni entra al knis, que no entra al Betamidrash, porque no se soportan gente que no son igual por dentro que igual por fuera. Vemos aquí que tanto énfasis les meten Hazal HaKedoshim, los Jajamim, nos meten que no seamos hipócritas, que no seamos tzebuim, que no seamos pintados, que no hagamos la barba, sino que seamos auténticos. Como dijo Yenay a su esposa, cuídate, de estos hay que cuidarse más. Como decimos en el Teilim, dice David Amelech, Hashem li beozerai, vani ere besonai. Yo le pido a Hashem que me ayude, beozerai, con los que me ayudan, vani ere besoneai, y yo me las voy a arreglar con los que me odian. Aparentemente está al revés. Con los que te odian, pues pídele a Dios que te ayude. Y con los que te ayudan, pues aparentemente pues ya te están ayudando. ¿Para qué tienes que pedir ayuda sobre ellos? Dice el Midrash Shmuel, aquí habla de personas, Hashem li beozerai, con los que yo pienso que me ayudan, con los que yo pienso que son mis amigos, con los que yo pienso que están bien conmigo, que confían en mí, y realmente no confían en mí, realmente me hablan de mí por fuera. Sobre eso le pido a Borolam, yo no me sé cuidar de ellos porque no los conozco. Por eso de ellos, por favor, Hashem li beozerai, cuídame de ellos. Pero ani ere besoneai. Sobre los que me odian, sobre los que sé que son mis enemigos, sobre esos yo los voy a enfrentar, porque sé con quién enfrentarme, sé de quién alejarme, pero no sé de las personas que aparentan ser buenos, de ellos no sé cómo alejarme, porque no los conozco. Por eso te pido, Boreolam, Hashem li beozerai, ve'ani ere besoneai. Eso es como que un Midrash Shmuel, como explica este pasuk en Teilim de David Amelech. Igualmente decimos en Pirkei Avot, Arhek mishachen ra, ve'al titchaber la rasha. Aléjate de un vecino malo y no te seas amigo de un malvado. ¿Por qué esas diferencias? No seas amigable de un malvado y aléjate de un vecino malo. ¿Por qué en el vecino me dices aléjate y en un malvado me dices nada más no te amigues con él? ¿Por qué? La respuesta es con lo que estamos diciendo. Un shahen, alguien que ya es malvado y que yo lo conozco, entonces yo sé que no amigable, no ser amigo de él y con eso me basta. Pero vecinos tienden a decirte que son buenos, que ven por ti bien, y realmente hay veces son muy malos. De esos arjek, de esos hay que alejarnos de ellos, hay que totalmente al otro lado. ¿Por qué? Porque de ellos yo no me sé cuidar. Como son shechenim, como son vecinos, ahí es mucho más fácil que se aparenten ser buenos y realmente no son buenos. Tan es así una persona que es ejad bapé vejad balev, una persona que no es como él dice ser, de ellos no nada más Hashem Yitbaraj no lo aguanta, sino las personas mismas se van dando cuenta de estas personas hipócritas y se van alejando de él, porque cuando yo sé que me está haciendo la barba y cuando al fin de cuentas no recibe lo que él quería recibir de mí, empieza a hablar mal de mí, quiere decir que ya sabemos de quién alejarnos, ya sabemos de quién se está hablando. De las personas hipócritas, no son noach la nashim, noach la brio, no son no, las personas no las pueden soportar, no nada más Dios no lo soporta, sino las mismas personas se van dando cuenta de quién es hipócrita y cada vez se van a ir alejando más de él. Por lo tanto, ¿cuánto hay que alejarnos de esta mitad, de esta cualidad de no ser ejad bapé, ejad balev, no ser uno mismo, siempre ser auténtico contigo mismo. Lo que pienses, dilo, y si no, claro que no hay que faltarle al respeto a alguien. Si yo pienso mal de alguien, pues decírselo en la cara, no te soporto, no.
pero tampoco finjas que seas muy amigo de él cuando no lo eres. No le hables y se acabó. Pero déjalo por la paz, pero no aparente hacer lo que no eres. Dice, Aemet ve a Shalom Ahabu. Borolam quiere la verdad y la paz, pero que vayan de la mano la paz y la verdad. No estés con alguien con paz y realmente por fuera le estés hablando mal de él, sino Aemet ve a Shalom, siempre que haya la paz y la verdad. La Gemara en Sanedrín dice, y con esto termino, En Ben David va el abedor shekulo zakai o kulo hayab. El Mashiach viene cuando la generación sea kulo zakai, que todos seamos buenos, o kulo hayab, o que todos seamos que debemos, que tenemos pecados. ¿Qué quiere decir? Kulo hayab, kulo zakai. Se puede entender así, que la persona tiene que ser auténtica. O eres bueno, o es del otro lado. Pero que no finjas ser bueno cuando una persona es malo. Esto, cuando la persona es así, me la geulá, impide que venga el Mashiach Tzidkenu. Bezrat Hashem, que todos juntos nos reforcemos en esta, porque eso se da no nada más en el mundo, sino mucho más hay veces en México. Gente que vive en una burbuja de hipocresía, le dice a la persona, vente a mi casa, vente a comer, y le dice por teléfono, órale, te quiero invitar aquí, y por fuera le dice a su esposa, ojalá que no me acepte la invitación, o le dice por fuera, no lo soporto a esta persona, pero lo tengo que saludar, y le hace un abrazo y todo. Eso se da mucho en esta burbuja de lo que es nosotros, como es comunidad, como todo, que somos hay veces hipócritas, y le reflejamos virtudes o cualidades que no las tenemos a la gente. Por lo tanto, Bezrat Hashem, que nos reforcemos en esto, y así va a venir el Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu, amén. Que siempre seamos auténticos. Gracias.